el desarrollo de la educación, la ciencia, ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación.
Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGame, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son estos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia,
la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos, de transporte, comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENTA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son estos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país, para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca realmente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España. Unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es una línea importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alto, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa
y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar La comunicación creativa en la educación. Hoy vamos a tener un espacio que hemos preparado para ustedes para abordar la importancia de la comunicación para todos los procesos de aprendizaje virtual que está atravesando no solo Colombia, sino el mundo debido a este aislamiento obligatorio que estamos pasando para prevenir pues la propagación del COVID-19. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de nuestra plataforma de Zoom y a través de Facebook Live. Hoy vamos a tener unos invitados muy importantes que nos van a compartir desde su experiencia y de su conocimiento la importancia de la comunicación. Y para ello me acompañan Jimena Villamizar. Jimena cuenta con más de 100 años de experiencia en procesos de transformación humana. Trabaja en el Mindfulness o atención plena, que proporciona de manera experiencial conceptos y técnicas de estilo de vida saludable y armonioso. También aborda temas como la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, empoderamiento y sentido de vida. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Y también nos acompaña Julio Gómez Mora. Julio es comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es magíster en periodismo de la Universidad del País Vasco, fue el director fundador del programa de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, ha sido asesor de Mineducación en temas de educación virtual, también ha sido docente universitario de más de 20 años y actualmente es el decano de programas virtuales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Julio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claudia, muchas gracias por la invitación. Jimena, Julio, gracias. Les recordamos que vamos a estar atentos de sus preguntas a través del chat. Les agradecemos que las incluyan allí. Y bueno, yo quiero iniciar este conversatorio poniendo en contexto a nuestra audiencia y la idea es que cada uno, tanto Jimena como Julio, nos den una definición de lo que es comunicación. Empezamos con Julio. Bueno, Claudia, y muy buenos días para todos. Jimena, también un gusto estar contigo en esta reunión. Tienes muchos años de experiencia, por lo que acaban de comentar. Mentira, bueno, comunicación, Claudia. Es muy complicado definirla por lo que es, porque finalmente es lo que nos transforma, lo que nos hace otras personas después de que interactuamos y lo que va quedando después de todo esto. Pero más allá de entrar, digamos, en esas profundidades, podríamos decir que no es con lo que se suele confundir la comunicación, es con la simple transmisión de información, lo cual es una condición necesaria, pero no es suficiente para que la comunicación como tal se efectúe. En estos tiempos estamos viendo que se puede confundir también con los instrumentos que estamos utilizando para comunicarnos. No son los instrumentos. Finalmente, la comunicación sigue siendo aquello que nos transforma después de que hemos interactuado entre los seres humanos. De mencionar algo muy importante, Julio, y es precisamente eso, que la comunicación nos transforma y en este momento que nos está transformando muchísimo porque ya pasamos de manejar una comunicación presencial a una comunicación virtual que requiere de unas capacidades y de unas habilidades específicas para poder llegarle a nuestros estudiantes y que el mensaje pues, sea mucho más efectivo. Paso entonces ahora y le doy la palabra a Jimena para que nos pueda definir la comunicación desde su punto de vista. Gracias, Claudia. Gracias, Julio. Son solo 10 años. Quiero aclarar que no puedo tener más de 100 años. Desde la práctica del mindfulness, la comunicación, o desde mi propia experiencia, la comunicación está teniendo una transformación muy importante.
Y esa transformación tiene que ver con la escucha interna. No podemos comunicar de manera adecuada si no nos incluimos en la comunicación. Es decir, que estamos pasando de un modo a verbalizar, construyendo unas frases coherentes y adecuadas, a sentir y transformar aquello que queremos verbalizar de una manera que toque al otro, a la esencia del otro. Entonces, a partir de ahora, la comunicación tiene que ser incluyente. Mi maestro usa una palabra que se llama interser. Intersomos ahora. Entonces, aquello que yo verbalizo hacia ti tiene un impacto en mí y en ti. Tenemos que empezar a incluir ese impacto que tiene esto que yo verbalizo en mí y de qué manera eso que impacta en mí, impacta en mí. Yo diría básicamente eso. De acuerdo con Julio, es una transmisión de información. Y yo añadiría, es una transformación de mi estado de conciencia y una transmisión de mi estado de ser. Lo que soy es lo que estoy transmitiendo. Entonces ya no es tan importante, o además de ser importante, aquello que verbalizo es qué carga emocional lleva lo que yo verbalizo. Básicamente eso es lo que quisiera aportar en este momento. Bueno, muchas gracias a Julio y a Jimena por esas definiciones de comunicación. Aprovecho para saludar a todos los participantes que nos acompañan. En este momento tenemos conectados a través de nuestra plataforma Zoom 66 participantes. Estamos seguros que más personas se van a unir en unos minutos. Bueno, continuamos con este webinar sobre comunicación creativa para la educación. Ahora quiero preguntarles cómo la comunicación puede contribuir a los cambios de metodología que debido pues, al aislamiento obligatorio que estamos enfrentando hoy, han tenido que cambiar las instituciones. Empecemos entonces con Jimena. Estoy tomando nota. Me gusta mucho porque así voy construyendo la conversación. ¿Cuáles son los cambios que van a ayudar a contribuir a la metodología, a la nueva metodología que vamos a tener que implantar o que estamos obligados a observar? Básicamente, yo creo que este es un gran momento de inflexión donde finalmente vamos a llegar todos a lo que debíamos llegar hace mucho tiempo y es esa conexión interna con el ser. Yo creo que a partir de ahora se nos ha llamado a buscar la coherencia. A aquello que pensamos y sentimos tenga coherencia con aquello que verbalizamos. Entonces el llamado es a esa búsqueda interna para integrar y transformar aquello que puede elevar la interacción con el otro. Listo. ¿Qué nos puede decir Julio al respecto? Bueno, hay que tener en cuenta que esto que está sucediendo nos ha enfrentado a unos retos que para los que difícilmente podíamos estar preparados en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito específico de la educación, pues ahora las universidades estamos en una modalidad que no está ni regulada, ni existía, ni nada por el estilo. En Colombia pues tenemos modalidad a distancia o virtual o presencial. Y ahora estamos enfrentándonos a un tipo de mezclas, de circunstancias, porque no pasamos de la presencialidad a la virtualidad y ahí la información, esa parte de la comunicación debe ser muy importante. Es imposible, no es viable que una universidad haga clic y pase de una modalidad a la otra, porque la modalidad virtual incluye muchos otros elementos diferentes a este tipo de encuentros sincrónicos utilizando diversas plataformas como esta que utilizamos ahora. Entonces, es algo que realmente no existe y sobre lo cual las universidades han tenido que responder en muy poco tiempo. Comparado en la línea de vida de la historia, la línea del tiempo de una institución, en muy poco tiempo tiene que transformar todas sus prácticas docentes, sus prácticas, mejor dicho, de ser comunidad académica,
cambiando totalmente el contexto. Y ahí la comunicación es un factor muy importante. Pienso que más allá de los instrumentos, los cuales son necesarios, van a tener más éxito las universidades que de por sí ya tuvieron unos mejores vínculos comunicativos con sus estudiantes. Y no lo digo a gran escala, institución estudiantes, y lo digo lo que sucede en el salón de clase. Los profesores mejores comunicados con sus estudiantes van a poder tener mayor éxito en esta transformación que inevitablemente tenemos que hacer de las prácticas docentes, porque no hay opción, no hay ni siquiera un lugar al debate, no hay tiempo para pensar qué se hace. Cancelar los semestres o continuar de la manera como se pueda, con todas las vicisitudes que hay al respecto. Pienso que la comunicación es un factor muy importante porque, por ejemplo, si planteamos una relación más biológica entre estudiantes y docentes, el docente también tiene que estar dispuesto a aprender de sus estudiantes. Y en esta circunstancia es muy probable que muchos estudiantes sean los que le van a ayudar a los docentes a manejar todas estas tecnologías, los que le van a dar ideas de cómo hacer mejor las cosas, porque es más su elemento, son los nativos digitales. Los docentes seguramente la gran mayoría no somos nativos digitales y vamos a tener la oportunidad de aprender de nuestros estudiantes, y esto va a ser muy efectivo en aquellas comunidades donde la comunicación haya fluido mejor, y donde no, pues es una gran oportunidad para construir esa comunicación. Me parece que la discusión sobre las plataformas, sobre eso es realmente secundaria, porque son los instrumentos, pero no son el fin. Realmente lo importante es que se puedan mantener las dinámicas académicas, que esto funcione, por ejemplo, en entornos de confianza, que es un factor que también tiene que ver con la comunicación. Es un periodo que nos va a servir para abordar la formación desde otro punto de vista y no solamente desde la entrega de resultados como jueces, los docentes, y una calificación que luego se pone. Podemos descentrar la importancia de las calificaciones y las evaluaciones hacia los procesos de formación, y muy particular sobre la formación del ser humano en todas sus dimensiones, no solamente en lo que sabe, en lo que puede hacer con lo que sabe, sino en lo que como ser humano puede crecer en estas circunstancias. Entonces, ahí la comunicación es un factor supremamente importante, y desde luego que es el otro punto de esta convocatoria, la creatividad para que el docente se reinvente y entienda cómo a partir de lo que ahora tiene en su computador, es lo que antes podía hacer con un videobeam en el salón, las dinámicas que antes hacía y que requerían que todos estuviéramos juntos, cómo podemos trasladarlas a un entorno donde no lo estamos físicamente, pero sí lo podemos estar en el mismo tiempo como lo estamos ahora, de manera sincrónica. Cómo vamos descubriendo lugares de nuestras casas, de nuestros hogares a las demás personas, y todos nos volvemos más transparentes. Cómo escuchamos los ruidos de fondo de los niños que están en las casas, que ese es su elemento. Este no es el sitio de trabajo, este es el sitio de ellos, de la familia, y ahora los escuchamos y en todos los lugares se nos vuelve cotidiano y se nos vuelve normal. Y vamos creciendo como sociedad a pesar de estas dificilísimas circunstancias. Todo esto nos está dejando crecer y nos está permitiendo que tengamos mucha más conciencia de lo que somos, de lo que hacemos y de cómo nos interrelacionamos, los unos con los otros. Sí, Julio, tú mencionabas un tema súper importante, y la confianza. Yo creo que hay que aprovechar este momento que estamos viviendo para generar más confianza con nuestros estudiantes, para que ellos también un poco conozcan sobre nuestro entorno en el que no estamos acostumbrados, como lo decías tú. Y también, Jimena, lo que mencionaba de adaptar nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje visual, auditivo, para poder adaptarnos a estas plataformas en las que obviamente las vamos a necesitar mucho. Es importante generar esta conexión con los estudiantes para poder llevar ese mensaje que sea mucho más asertivo, y obviamente generar dinámicas. Yo creo que aquí hay que aprovechar mucho estas plataformas que nos permiten hacer diferentes actividades, chat, debates, también compartir lo que estamos haciendo, los ejercicios que estamos haciendo desde nuestro lugar de aprendizaje. Y bueno, yo quisiera entonces que abordáramos ahora qué elementos o qué recomendaciones podemos darle a los profesores y también a los estudiantes para que logremos atraer la atención de ellos. Jimena. Es que yo partiría
de que no hay necesidad de lograr la atención de ellos. ¿Cómo se capta la atención? Con la coherencia. ¿Cómo se capta la atención? Cuando entras en un vínculo o una interacción de confianza. ¿Cómo se capta la atención? Siendo genuinos. Entonces aquí ya vamos a pasar, que ya no es más postura y hacer ver que sabemos. Ya no es más válida la postura de yo soy el que poseedor de la verdad o de la información y tú simplemente un receptor de aquello que yo puedo ofrecer. Acá vamos a pasar a algo que es la interindependencia, es decir, todos intersomos. Entonces es tan válido que yo puedo aportarte, Claudia, con todo el feedback, retroalimentación. A veces uso palabras y me disculpan, pero es que no se me vienen en español. El feedback, la retroalimentación que tú tienes frente a mi contenido, al contenido que yo quiero compartir contigo. Entonces, y eso pasa ahora por, ya no es más válido en que yo soy el maestro y tú eres el alumno. Ya ahora entramos a una fase de educar y no formar. Ya no es cómo te formo o formateo, para una palabra mucho más específica, sino de qué manera contribuyo a tu propio crecimiento y evolución, permitiéndote ser lo que eres y aportándote mi contenido o mi sabiduría, de una manera que esa sabiduría que yo tengo en ti genere lo que tenga que generar. Y ahí pasa por dos aspectos que trabajo mucho dentro de las prácticas de mindfulness que no tenemos integrados, y es la primera, escucha profunda. Vamos a tener que aprender a escuchar. Escuchamos para responder. Escuchamos para dar nuestra opinión, pero no escuchamos la esencia del otro. No escuchamos qué hay detrás de la frustración, no escuchamos qué hay detrás de la incapacidad o de la limitación que tiene el otro para desarrollar un tema. Y aquí vamos a estar entrando a esta fase donde vamos a tener que aprender a escuchar. Eso es lo primero. Y lo otro, que es otra práctica que llevo los 100 años que me pusieron buscando hacer florecer, y es la palabra. Hemos aprendido a hablar. No nos han enseñado a elevar la palabra. Es decir, que la palabra que usamos tiene intrínseco la carga emocional que tenemos en ese momento. Y no tenemos ninguna herramienta por el momento de hacer que esa palabra, que tiene una carga emocional que puede ser de frustración, de no merecimiento, de rabia, de celos, de envidia, de cólera, cómo hacer que el otro, esto que está llegando a mí como un deseo de verbalizar desde la rabia, por ejemplo, sea transformado para que en tu campo, cuando hablo de campo es tu ser, sea impactado de una manera mucho más salutogénica. Porque ese es el llamado ahora. El llamado es a de qué manera hago que tú seas mejor persona a través de la interacción conmigo. ¿Cómo hago que tú, que estás al otro lado de la pantalla, florezcas porque has estado un momento conmigo? Y ese es el llamado al maestro. Este es un maestro, no un formador. Un maestro educa. Educa porque coge todas esas cualidades que tú tienes y hace de eso, o abre las puertas, o muestra el camino para que tú, eso que eres, florezca. Gracias. No te oímos, estás con el micrófono off. Es muy interesante todo eso que dice Jimena. Aquí el poder de la escucha
no solo de ese mensaje, sino también de lo que hay más allá, y la palabra juegan un papel muy importante en esa interacción entre tanto el emisor como el receptor. Y bueno, creo que es algo que debemos tener en cuenta, que nuestro mensaje llegue a ese ser, a lo más importante, para que sea mucho más asertivo. Julio, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo desde la comunicación podemos captar la atención de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes en este ambiente muy virtual? Quiero subrayar unas ideas de lo que plantea Jimena que me parecen supremamente importantes. En la primera parte, cuando habló de la escucha y de escucharse, es muy importante porque todos los docentes que en este momento se ven enfrentados a circunstancias nuevas pueden tener miedo. Y el miedo es hijo de la ignorancia. Pero también ha habido una gran solidaridad en el planeta y sí hay que convocarlos un poco a la autogestión, porque no va a haber quien les resuelva la vida y la docencia a cada una de las personas que están encargadas de eso. Hay miles de tutoriales en este momento, plataformas que han abierto por un periodo suficiente para poder interactuar con los estudiantes. Es decir, que la institución no tiene una plataforma como esta en la que estamos ahora, pero han abierto muchas por un tiempo, hay tutoriales, hay de todo, hay autogestión. Que se escuche con tranquilidad, que profundamente identifique a qué es lo que le tiene temor, pero que no se quede ahí, sino que haga algo, que se movilice, que vaya a la acción, porque tiene una responsabilidad muy grande con sus estudiantes. En este momento la responsabilidad no es con la institución, no es con el registro de calificaciones, la responsabilidad es con el país. ¿Qué hacemos con todos los estudiantes que en este momento no conviene que paren en sus procesos y que sigan descubriendo lo mejor que pueden ser con la ayuda de los maestros, de los docentes, en el área de desarrollo en el que cada uno esté? La atención de los estudiantes, coincido con Jimena, lo otro que quería resaltar es que ellos están ahí. Hay unos casos, claro, que nos sucede todavía en este planeta, que los estudiantes no tienen la posibilidad de conectarse como estamos hablando ahora, o no tienen el aparato, o no tienen la conexión. Sin embargo, cada vez ese rango se va disminuyendo, porque esto perfectamente lo podemos tener por el celular. Y celulares sí tienen en Colombia la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hay más celulares que habitantes. Entonces eso, digamos, pero puede haber dificultades con la conexión de datos. En la universidad en la que yo trabajo, en la Universidad Tecnológica de Bolívar, hemos ido descubriendo, sí, que no era tanto como pensábamos, pero sí hay una población de estudiantes a la que tenemos que atender de alguna forma y buscar soluciones creativas, porque nada de esto estaba previsto, nadie podía estar al 100% preparado para una circunstancia esta, y lo importante es no congelarnos, es sí tener un momento para la reflexión, porque tampoco nos podemos apresurar y comenzar a improvisar con nuestros estudiantes justamente por la responsabilidad que tenemos con ellos. Nosotros establecimos una estrategia puntual, tuvimos un tiempo limitado de comenzar a implementarla, de la capacitación específica que habría que hacer, y luego de la implementación como tal, y ya estamos en esa fase. Y lo que nos encontramos, lo comentaba antes, es que los estudiantes están ahí, están interesados, están pendientes, están dispuestos, y están muy dispuestos también a acompañar a los docentes. Hablaba con una profesora ayer justamente sobre el tema, y decía, ¿yo qué hago? Yo no domino bien esto. Le decía, pues tú en lo que sabes bastante estás ayudando a tus estudiantes para que ellos aprendan. Darles la mano también, darles el permiso también a ellos de que te expliquen a ti, porque en esa área te llevan ventaja con seguridad y no hay ningún problema. Al contrario, se entusiasman mucho los estudiantes en un entorno que es solidario, porque finalmente lo que nos está pasando es una invitación muy fuerte que nos está dando el planeta a la solidaridad. Es la manera como vamos a poder salir de esto y como vamos a poder salir triunfantes de esto es si realmente somos solidarios. Entonces, esto tiene unas dimensiones que sobrepasan los procesos de las universidades, que sobrepasan los procesos de los colegios, que van mucho más allá de los instrumentos, que van mucho más allá de los contenidos y de la preocupación por los contenidos que poco sentido tiene actualmente, y van mucho más en el crecimiento como seres humanos, y es en estos encuentros que tenemos posibilidades de estar maestros, estudiantes de diferentes, donde todos terminamos siendo iguales, y eso es muy importante también, porque podemos quitarnos todo lo que nos esconde a los seres humanos y encontrarnos realmente como seres humanos en unas circunstancias muy parecidas en las cuales nos da la oportunidad para comunicarnos mejor y para crecer mucho más.
Julio, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar entonces este espacio para dar paso a las preguntas. Recibimos una pregunta de Mónica Balbuena de la Universidad del Tolima para Jimena y es, ¿cómo podemos empezar a hacer que la palabra florezca? Jimena. Esta es una bella oportunidad, estoy emocionada. He hecho algunas intervenciones con profesores, sobre todo de secundaria, en instituciones del distrito, y esta es una bella oportunidad, entonces estoy muy agradecida. ¿Cómo hacemos para que la palabra florezca? Esto pasa por un proceso interno. O sea, ya vamos a pasar de la forma, de este modo forma, es decir, le doy forma y le doy una forma adecuada para que el otro interactúe con esa forma, a el fondo, a lo profundo, a lo realmente esencial. Es todo un entrenamiento, y aquí anoté 3 cosas, es transformar los hábitos, abrirse a un nuevo aprendizaje y entrenarse a partir de ahora, una y otra vez, a buscar conectar con esa persona que está enfrente de esta pantalla, porque va a ser necesario. Si nosotros esperamos simplemente esta entrega de información, sin un estado del ser donde el contenido es lo más esencial, y la forma como yo verbalizo ese contenido es imprescindible. Es de la forma como vamos a captar y como vamos a ayudar a educar. Porque como decía Julio, el nivel de conciencia de los chicos, lejos de nosotros, pero lejos, nos llevan, ¿por qué? Porque es que la conciencia evoluciona de esa manera. Ya ellos vienen con el chip. ¿Por qué es que estamos teniendo problemas en las aulas? ¿O por qué teníamos problemas en las aulas? Porque ellos ya vienen con el chip, ya no podemos hablar de la misma manera. Ya el intercambio no es yo sé, tú recibes, no, ya es un intercambio real. Te reconozco como persona valiosa y te doy ese lugar para que tú aceptes interactuar conmigo. Y para más concreto, simplemente dar un tip pequeño, que es como ejercicio, que lo hago en los entrenamientos, y es elevar la palabra. ¿Qué es elevar la palabra? Entrenarme a que aquella palabra funcional, no, aquella palabra desagradable, que en algún momento puede ser verbalizada, la llevo a algo neutro o funcional. Y aquella palabra neutra o funcional la llevo a algo más agradable. Y aquella palabra agradable que suelo verbalizar, lo llevo a algo más amoroso. Es todo un entrenamiento. Está la comunicación no violenta como herramienta, por ejemplo. Está mi práctica Zen, que es una práctica donde mi maestro es un experto en el manejo de la palabra para llegar, y voy a decir algo muy importante, y es que la palabra impacta en el otro. Es la forma de permear al otro. Es la forma de que el otro se abra. Entonces, cuando yo digo algo contundente, porque estoy molesta, el otro se cierra. Absolutamente. Es como un niño. Voy a poner un ejemplo sencillo. A un niño que se está subiendo sobre el muro de una ventana abierta, tú le dices, cuidado, no te salgas por ahí, te vas a caer. Inmediatamente lo que hace el cerebro es bloquearse y él queda como sin saber qué responder, bloqueado. En cambio, si tú llegas hacia el niño y le dices, mi amor, eres bastante hábil, estás asumiendo riesgos, fíjate que seas capaz de asumir las consecuencias de esos riesgos, el niño se voltea y está haciendo una construcción cognitiva completamente diferente, donde estás empoderando al otro y él está diciendo, oh, soy poderoso, soy capaz y ella me está permitiendo llegar a mis propios límites. Gracias, Jimena. Aquí tocaste varios temas fundamentales. El contenido y la forma en cómo lo comunicamos, eso es importante. No solo es crear contenidos creativos, sino también
cómo lo comunicamos, eso también es súper importante. Julio también mencionaba ahorita sobre el aprendizaje cooperativo, el de crear vínculo a través de la confianza y cómo la palabra impacta al otro. Eso es algo que debemos tener en cuenta para esta coyuntura que estamos viviendo, y no solo para esta coyuntura, para que sea un hábito que tengamos siempre al momento de generar esa interacción con nuestros estudiantes. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom. Nos acompañan desde la Universidad Libre de Cali, desde la Corporación Universitaria Confacauca en Popayán, desde la Universidad del Tolima, la Universidad de San Buenaventura de Medellín, la Escuela de San Juan Bosco, Campo Valdés en Medellín, Universidad de Manizales, Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Unitecnar en la sede de Barranquilla, Unisan Gil en Yopal, la Escuela de la Policía Simón Bolívar en el Valle del Cauca, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Fundación Universitaria Católica del Norte, Universidad del Atlántico. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Les recordamos que estamos atentos a sus preguntas y yo aprovecho para que sigamos también en ese hilo de las preguntas, y es, hay una pregunta que me gustaría que la respondiera Julio, y es, que nos llega a través del chat: ¿creen que las políticas educativas deben dejar de exigir cantidad de contenidos y enfocarse en la calidad del contenido con la educación virtual? Primero le damos paso a Julio y luego continuamos con Jimena con esta ¿Me puedes misma. repetir, por favor, la pregunta? Sí. ¿Creen que las políticas educativas deben dejar de exigir cantidad de contenidos y enfocarse en la calidad del contenido con la educación virtual? Bueno, al respecto es que creo que se mezclan como si fueran parte de una misma premisa, temas de políticas y contenidos y temas de modalidad, y realmente son diferentes y se pueden, y creo yo, considero mejor, que se deben responder por separado. Me parece que en este momento de la historia de la humanidad, independientemente de lo que estamos viviendo puntualmente, la preocupación por los contenidos tiene mucho que discutirle, ¿cierto? ¿Qué se hace con los contenidos? Finalmente resulta siendo lo importante, cuando ya el saber enciclopedista no tiene mayor sentido porque inundados estamos de información y se sigue generando información. ¿Qué hacemos con esa información? Es lo que es importante. Eso no significa, desde luego, que no haya que aprender nada, porque necesitamos referentes para poder seguir aprendiendo, ¿sí? Pero el objetivo no son finalmente los contenidos. Pero esa es una discusión que no depende de la modalidad, no es porque ahora sea virtual o no. Y ahí quisiera también hacer énfasis en lo siguiente: no cambiamos de modalidad presencial a virtual. Por lo mucho, lo que están haciendo algunas universidades en esta coyuntura es pasar de modalidad presencial a remota, que es diferente. La modalidad virtual, en el corpus que ya se ha ido construyendo teóricamente al respecto, pues va a incluir otros elementos, porque las condiciones de momentos sincrónicos, la frecuencia de momentos sincrónicos disminuye, y eso lleva a la construcción de unos recursos educativos de orden diferente y a unas dinámicas diferentes donde prima mucho la autogestión, la autonomía, bueno, igual priman otras cosas, y la participación del docente o del tutor es un poco diferente a lo que normalmente se hace en las condiciones presenciales. Ahora, no es que pasemos a la virtualidad, ahora lo que podemos es mantener la misma intensidad de momentos sincrónicos, solo que ya no reunidos todos en el mismo lugar, aun cuando sí al mismo tiempo. Entonces estamos utilizando plataformas de este tipo y podemos estar todos al mismo tiempo, aun cuando en diferentes lugares, pero mantenemos los tiempos, la intensidad, la frecuencia de encuentros sincrónicos. Lo que hacemos es pasar a una docencia de orden remoto, pero no pasamos a una educación virtual, y hay que tener mucho cuidado con eso. También recojo algo que Claudia Gómez, creo que es el nombre, preguntaba sobre el cambio de paradigmas. Realmente, ahorita lo que tenemos que sentarnos es que la educación nos la han planteado legalmente en unos paradigmas, y ahora la circunstancia nos ha planteado algo nuevo. Tenemos que echar mano de muchas cosas, sobre todo de creatividad, de comunicación, que son los temas que nos convocan ahora, pero la responsabilidad y darle volumen a lo que estamos haciendo y no quedarnos solamente en la nata de los contenidos. Lo que decía, yo soy lo que decía Jimena ahora, la clásica de yo transmito contenidos, pues eso también es irrelevante. Yo soy el que sabe y usted no, usted me presta atención. Si luego usted después dice lo que yo le dije como yo se lo dije que tenía que decirlo, entonces yo le digo a la sociedad que usted tiene 5. Y ese 5 es totalmente irrelevante cuando vamos a ver lo que pasa en la vida real.
Lo que tenemos que hacer es que, si por ejemplo, que los estudiantes tengan conciencia y no, si educamos desde la desconfianza, esa va a ser siempre la premisa principal. ¿Cómo hacemos para que no nos copien? ¿Cómo hacemos para que no nos hagan plagio? ¿Por qué no más bien trabajar sobre la conciencia de lo que significa desarrollar lo que hay que desarrollar de la manera como cada institución lo plantea, si por objetivos de aprendizaje, si por competencias, como desde su honestas intenciones educativas lo tenga planteado? ¿Qué es lo que finalmente va a resultar importante de todo lo que estamos haciendo en este momento de la universidad para cuando el estudiante esté ejerciendo eso para lo cual ha estado asistiendo a unas clases y ha estado bajo el amparo de unos maestros y de unos recursos y demás? ¿Para qué es que se hace todo eso? ¿Cómo es que finalmente va a contribuir a la sociedad con eso que de alguna manera debió haber aprendido? ¿Qué era lo importante que se aprendiera? Los contenidos, cómo usar los contenidos, cómo ser mejor persona, una mezcla de todo eso. ¿Cómo es que la universidad lo define? Y entonces el tema de los contenidos no es un tema que esté atado a la modalidad, porque esta discusión igual funciona si seguimos siendo presenciales, si es educación a distancia, si es educación virtual, o si es esto que tenemos ahora que no conocíamos y que estamos redefiniendo y que lo que preferimos algunos llamarlos es docencia de orden remoto. Sí, que es un término que se ajusta mejor. Ahora, por ahí hay otra pregunta que aprovecho para hilar y contestar, es ¿qué hacemos? Y me lo preguntan a mí, y yo, por supuesto, no tengo la respuesta, pero ¿qué hacemos con los estudiantes que no están conectados? Pues esa es una dificultad. ¿Cómo vamos a hacer con ellos? Es decir, necesariamente para poder expandirnos y sobrepasar las limitaciones del espacio, aunque no las del tiempo, necesitamos algunos elementos. Ahora, si ya no lo hacemos al tiempo o no con todos los compañeros, pues si hay una comunicación telefónica, si hay alguna manera, pero ¿cómo le mandamos unas guías que no sea por un correo electrónico? Para todo va a necesitar de alguna manera conectividad. Con esos casos, la situación es bastante más compleja y esto nos deja la enseñanza que el país tiene que estar mucho más preparado para lo que pueda pasar, porque la conectividad ya es algo que se necesita para todo. Entonces, en este momento de coyuntura, pues no sé, hay universidades que pueden tomar, o no solamente universidades, colegios. Yo he visto procesos de educación remota, de docencia remota con niños de jardín. O sea, lo estoy viendo ahora mismo con algunos familiares cercanos como desde el jardín están trabajando por internet, pero tienen que estar conectados. ¿Qué hacemos con ellos? En las universidades sé que se está pensando, por ejemplo, aprovechar los intersemestrales cuando todo esto pase. Hay posibilidades, incluso universidades que pueden pensar en comprar bolsas de datos para distribuir específicamente a sus estudiantes que tengan un celular y que por ahí puedan seguir de alguna manera conectados. No sé, hay que buscar las opciones, pueden ser muy creativas, pueden ser muy costosas también, pero sí es necesario entender que como país tenemos que estar mejor preparados para esto y que la conectividad ya no puede ser un tema de élites, ya no puede ser un tema de unos privilegiados, ya no es un privilegio, es una necesidad para todo lo que hacemos actualmente en la sociedad. Estar conectados es muy importante. Desde luego, esto es un tema muy de lo instrumental y no quisiera que se perdiera el volumen de lo que venimos tratando anteriormente, con lo que tiene que ver con como seres humanos, cómo vamos a responder ante estas contingencias y pensar en que esto no necesariamente va a pasar pronto y que si pasa ahora puede volver a pasar también más adelante. Creo que nos está indicando claramente que tenemos que estar mucho mejor preparados de lo que estamos ahora. Julio, muchas gracias. En este momento ya tenemos 80 personas conectadas. Gracias por acompañarnos en este webinar, la comunicación creativa para la educación. Ahora le doy paso entonces a Jimena para que también pueda darnos su punto de vista con respecto a esta pregunta que nos llegó a través del chat. A ver, voy a retomar lo último que dijo Julio, y es que ya estamos pasando a, desde el contenido de conocimiento que es un derecho reservado y es propiedad de alguien, a el contenido de conocimiento es de derecho humanitario. Es decir, lo que yo sé no me pertenece, sino pertenece a la humanidad. Esto es un cambio de paradigma que genera una fractura, un rompimiento a los esquemas tradicionales de pensamientos.
Y quiero hacer un llamado a una palabra que me gusta mucho y que he tenido que trabajar mucho tiempo para poder entender desde el corazón y no desde este proceso cognitivo, y se llama volición. Que la volición es la acción correcta que se ejecuta con eficacia y que es disfrutable. Cuando logramos integrar esta acción de volición, yo les garantizo que no hay necesidad que ir a pescar a los alumnos para que estén en el salón. Porque es que estamos acostumbrados a eso, a una educación bancaria represiva, voy a usar una palabra muy fuerte, que es represiva o por lo menos condicionante, es decir, tú asistes y entonces si tú me escuchas y tú, como dijo Julio, tú elaboras el proceso de integración de la información que yo te estoy dando desde la manera como a mí me gusta, tú vas a tener un 5. Estamos pasando de esa educación bancaria que es por fragmentos, entonces te doy de a poquito a una cosa que es mucho más integral, global, donde hay un concepto global y simplemente después a través de entrenamientos, hábitos nuevos de aprendizaje y repetidamente ir integrando esto. Y esto, lo dije ayer en el otro webinar, pasa del modo hacer al modo ser. Ya no nos vale, es que yo como hago, yo soy. No, ya no vale más. Acá vale, es que yo soy, estoy en coherencia y puedo a través de eso entregarte a ti una información o un contenido de una gran calidad y, como dijo Julio, nata. Y yo creo que todo tiene que ser nata, porque es que estamos llamados a eso. Ya no más vale, ya no vale los rellenos. Ya no valen los rellenos. A no ser que tú tengas interés en eso. A mí nadie me dice cuántas veces voy a entrenamiento de mindfulness. Me voy gustosa todas las veces que puedo. Para mí esto es una oportunidad de retiro y estoy feliz de poder hacer todas mis prácticas ahora. Porque nadie me lo dice. Porque estoy convencida que es el proceso que debo yo realizar. Y esto es lo que tenemos que entrar a revisar como seres humanos. ¿Qué tanto interés, pasión y entusiasmo tengo por aquello que transmito? Porque ya no se trata de que es que como soy comunicador o como soy profesor de matemáticas o como soy abogado, ya no vale más. Tengo que buscar un oficio para hacer y entonces desde ahí me muevo y entonces soy médico porque voy a ganar buen dinero o soy arquitecto porque voy a... Ya no vale más esto. Ya no es para hacer, es para hacer desde lo más profundo de nosotros y desde ahí hacer la interacción, desde ahí transformar, desde ahí elevar la plataforma de conciencia de la humanidad. Y estoy muy feliz de estar en Colombia para poder estar presenciando este gran momento. Gracias. Jimena, muchas gracias. Desde ese punto de vista, ¿qué recomendaciones ustedes le harían, Julio, Jimena, para aquellas personas que están interesadas en hacer ejercicios de comunicación creativa? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que ustedes le darían para que toda esa comunicación sea mucho más creativa y mucha más asertiva? Julio. Bueno, creo que apunta a la pregunta que veo que en el chat hace Teresa del Rocío Pedrosa. Bueno, y hay otras que también apuntan hacia la didáctica específicamente, lo cual pues hay que resolverla en contexto. Yo no me atrevería a dar fórmulas, ejercicios específicos sin conocer el contexto. Me parecería que no sería justo con ese grupo de estudiantes que sin conocerlos yo determinara cuáles son las prácticas. Me parece que estos encuentros entre docentes y estudiantes finalmente son encuentros entre seres humanos particulares que construyen una comunidad en sí mismo y que eso demanda, provoca, sugiere, de acuerdo a los objetivos que desde la docencia se tengan, algunas estrategias de orden didáctica en particular. No podría resolverle la didáctica de todo lo que habría que hacer, si me lo pregunta
un profesor de cálculo, si me lo pregunta un profesor de química, o si lo pregunta un profesor de filosofía, o del área que sea. Lo que sí puedo decir en común es que si hay un entorno de comunicación, va a ser mucho más fácil que cualquiera de las estrategias didácticas que aborde funcione. Es importante construir eso, no se da por sí misma, porque no es solamente unidireccional, que es como suele pasar la relación entre docentes y estudiantes. Cuando se entienda que es una relación dialógica, que en algunas cosas sabe más el docente, pero no en todo de la vida sabe más el docente, que pone al servicio de los estudiantes esa experiencia que tiene un poco más en algunos temas, que tiene un poco más en la vida y que los puede ayudar, pero sobre todo que les permita, primero que todo tiene que tener el permiso de los estudiantes para que eso suceda, y eso sea en un entorno donde la confianza sea importante, donde la sinceridad sea importante, donde los valores fluyan, donde construir sea lo que nos convoca, y no en una relación tensa, donde yo soy su juez y actúo como juez de lo que usted hace en la vida, en un momento de su vida, y pareciera que le voy a determinar. Lo voy a poner como un ejemplo personal porque se me viene a la cabeza ahora. Lo peor que a mí me fue en prensa escrita cuando yo estudié comunicación social. Fue la única que estuve a punto de perder. Y después duré trabajando mucho tiempo como periodista en prensa escrita y realmente me sentía muy bien. Lo que me pasó con esa calificación no determinó realmente mi vida, es una anécdota. Entonces, la preocupación por los contenidos, la preocupación por la calificación, la preocupación por la evaluación, puede surgir desde marcos de educación que partan de la desconfianza, por ejemplo. Y a partir de ahí, ¿cómo construimos comunidad? Si partimos del hecho de que desconfío, partimos del hecho de que estoy seguro que me vas a hacer trampa. Y sí, profesor, téngalo dentro del presupuesto, eso muy probablemente va a pasar, pero también es una oportunidad pedagógica cuando la encuentre, no para la sanción, sino para reflexionar, para aprender, para crecer. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué cuando engañamos al profe realmente nos engañamos a nosotros mismos? ¿Y por qué no abordamos eso como unas oportunidades para el crecimiento? ¿Por qué terminamos más preocupados porque se aprenda la ecuación, la fórmula, el dato, que igual está por todas partes para cuando lo necesite? ¿Por qué no reflexionamos qué hacemos con eso? ¿Qué responsabilidad con los otros seres humanos que habitan este planeta tenemos? Hay unas perspectivas donde, digamos, si nosotros estamos en este momento siendo atacados por un virus, ¿no será un mecanismo de defensa del planeta ante los virus que nosotros somos y que de alguna manera lo estamos acabando? ¿Cierto? Hay muchas perspectivas desde las cuales podemos pensar lo que está pasando para aprender, pero desde luego, volviendo a la pregunta, resolver la didáctica en una reunión de estas no me parece procedente, porque va a depender de lo que cada grupo de individuos particulares construyan, sugieran, provoquen, y desde esa experiencia que tiene un poco más el maestro, pues pueda ser creativo con unos medios que no conocía o que no tenía habitualmente antes, pero que realmente cuando los comience a explorar va a encontrar que puede hacer mucho más cosas que antes no se había imaginado. Entonces sí es un reto a la creatividad, claramente, y lo digo como comunicador, va a ser mucho más provechoso y va a tener mucho más mejores resultados si construimos entornos donde la comunidad fluya entre los docentes y los estudiantes. Julio, muchas gracias. Jimena. Bueno, este es un gran llamado a la transformación personal. Yo soy una convencida de que no puede pasar por otro lugar. Vamos a pasar de esta transmisión paternalista, castigadora, dualista, bien, mal, aprobado, desaprobado, adecuado, inadecuado, a darnos cuenta que todo hace parte de una polaridad. Es decir, que por más de que yo parta en 1000 pedazos este trocito de llamador, esto es un llamador, van a seguir existiendo los dos polos. Y que donde yo me tengo que establecer es en el centro. Sin juicio y sin crítica. ¿Y cómo se establece eso? ¿Cómo se crea esto? La confianza. No estamos acostumbrados a ofrecer un espacio de confianza donde haya una escucha profunda. Nuestra llamada es a ser responsables de servir para la transformación.
El ser lo único que busca es ser aceptado y comprendido. Tenemos que pasar de ese padre castigador a que es toda la sociedad, porque estamos en un sistema completamente patriarcal. Entonces, pasar de ese padre castigador, condenador, de o lo haces a mi manera o eres sancionado o por lo menos sentenciado, a está bien el proceso de búsqueda que tú estás encontrando o que te sientes llamado a hacer. Y simplemente te voy a dar cierta información para que ese proceso de búsqueda dé los frutos lo más efectivos y rápidamente posible. Alguien me preguntaba si se está hablando de la enseñanza para la comprensión. Completamente de acuerdo, es que no nos comprendemos. Estamos en juicio todo el tiempo, en evaluación y en crítica. Y ahora estamos llamados a la profunda comprensión. Voy a hacer un resumen de los 4 elementos del amor verdadero, que son los que estamos llamados a recrear, practicar e instalar como hábito. La bondad, la alegría, la compasión y la libertad. Sin esto no hay amor. Y estamos llamados a amar. Estamos llamados a que tenemos que amar lo que hacemos, lo que somos y desde ahí interactuar con el otro. Gracias. Jimena, muchas gracias. Yo sé que los participantes tienen muchísimas preguntas, ya se nos está agotando el tiempo, entonces invito a Julio y a Jimena que por favor nos compartan sus correos electrónicos para estas personas que quieran abordar más el tema de la comunicación creativa. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de este conversatorio que hemos tenido hoy. Bueno, primero pues aprender a escuchar para poder emitir un mensaje que le llegue al ser, que le llegue a ese usuario, que le llegue a ese estudiante. Tener en cuenta que la palabra es fundamental y que no solo es importante definir el contenido que vamos a compartir, sino la forma en cómo lo vamos a comunicar. Es importante también destacar que en este tiempo de interacción remota es una oportunidad para generar contenidos que sean creados en conjunto tanto con el profesor como el estudiante, y muy importante tener en cuenta que la confianza es fundamental, es una manera para generar mucha más confianza entre el profesor, el estudiante, y tener en cuenta también que la palabra impacta muchísimo al otro. Invito entonces a Julio y a Jimena que por último compartan algunos consejos para ya finalizar este webinar sobre la comunicación asertiva. ¿Qué consejo final le darían tanto a los estudiantes como a los profesores? Julio. Si me permites, Claudia, sí, quiero aprovechar esta última intervención para resaltar lo que dice Luis Caro en el chat, y tiene toda la razón del mundo. En esto apenas estamos comenzando para profundizar y hay que sustentar esto que está sucediendo, que no nos dio tiempo y no nos dio opción de hacerlo de otra manera, y tenemos algunas puntadas de lo que es, pero nos deja muchos retos en ese orden, y por eso quiero resaltarlo. No todo está hecho, no todo está definido, pero sí nos deja como un camino que no habíamos previsto, algo que no habíamos visualizado, y eso pues, es muy importante en términos de cómo se desarrolla el conocimiento. Tiene que ver mucho con eso también. Los consejos es que no tengamos miedo, que tengamos responsabilidad, que la responsabilidad nos gane al miedo, que tengamos claro que si el miedo es hijo de la ignorancia, lo que tenemos que hacer es aprender, y no tenemos mucho tiempo, pero que es totalmente viable, que somos capaces, que tenemos que serlo por nuestros estudiantes, porque no los podemos dejar desamparados porque como docentes le tengamos miedo a unas herramientas, que veamos las herramientas como eso, que es más fácil clavar una puntilla con un martillo que con la mano,
pues en este momento es más fácil dar una clase con una herramienta como estas que por teléfono o simplemente renunciar a hacerla, que es lo que no considero que sea procedente. Entonces la herramienta es eso, es algo que es la recomendación que yo les doy, es que la veamos de manera amigable, que nos quitemos las prevenciones y que aprovechemos eso para descentrar la atención de las herramientas para volver a lo que es sustantivo de nuestro salón de clase. ¿Para qué es que estamos en la clase con nuestros estudiantes? Y que si ya no estamos todos al tiempo en el mismo lugar, sí podemos estar todos al tiempo compartiendo lo que sea que se quiera compartir. Esa es a mis colegas y pues con toda humildad, desde luego, porque por supuesto seguramente muchos de ellos están mucho más informados y me podrían dar muchos mejores consejos a mí. Bueno, gracias Julio, ha sido muy valioso todo lo que he escuchado como por parte. Yo diría que estamos llamados a construir espiritualidad, que es la conexión profunda con nosotros mismos, no es más que eso. Estamos llamados a interactuar desde la humanidad, desde lo que somos. Y con respecto al miedo, yo invitaría a todos a empezarlo o mostrar que no tenemos miedo, es aceptar nuestra propia vulnerabilidad, nuestras dificultades con el sufrimiento que nos genera esta nueva forma de interactuar, acoger todo eso y con humildad, con profunda humildad, intercambiar desde ahí. Porque eso, demostrar nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad y acoger la incertidumbre, permite al otro también mostrarse en dificultades o incómodo frente a esta nueva forma de interactuar. Cuando decimos, no, yo te tengo que mostrar que yo no tengo miedo, que yo, a ver, asumo, no, es que tenemos miedo, es que estamos cagados del susto. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, la incertidumbre es total, no sabemos ni cuánto va a durar, ni hasta dónde vamos a llegar, no las propias necesidades y tenemos que estar aquí estables, sólidos, calma para transmitir desde ese lugar. Y esto es un llamado muy fuerte, porque noches son grupos de 50, 60 personas y yo tengo que estar estable para poder transmitir eso. Entonces yo tengo que llamar a mis maestros y decirles, oiga, échenme una mano porque es que esto es más de lo que yo puedo gestionar. Mi hijo está en Madrid, mi hija está en París, aquí. O sea, ¿cómo gestiono esto? Y me dicen, lo primero que tienes que hacer es cuidar de ti. No puedes cuidar al otro si no sabes cuidar. Hazte cargo de tus miedos, acógelos y haz de eso, todo esto que se está moviendo en ti, sé consciente de que está sucediendo y acepta que está sucediendo. Permítele al otro entender que estás cagado el susto, porque no sabes qué vas a hacer. ¿Ah? Humildad. Estamos todos en el mismo barco, es que nos puede llegar la pandemia, nos puede llegar una... Todos estamos así. Entonces, mostrar esa vulnerabilidad yo creo que es valioso para todos. Gracias, Claudia, gracias, Julio. Julio, Jimena, muchas gracias por compartir su conocimiento, por ser también de inspiración. En estos tiempos yo creo que debemos adaptarnos al cambio, a las nuevas maneras de interactuar. Y por eso yo quiero aprovechar este espacio para recordarles que, pues, dada la coyuntura que estamos atravesando, pues debido a la propagación del coronavirus, en Renata ponemos a disposición de toda la comunidad académica del país, docentes, estudiantes, investigadores, todas las herramientas virtual y el teletrabajo que les van a permitir a todos poder estar conectados desde cualquier lugar de manera rápida y segura. En este momento estamos ofreciendo 3 servicios: Besexpreso, videoconferencia y Renata en vivo. Para poder acceder a ellos los invitamos a que se registren en el colaboratorio y desde allí van a poder acceder a estos servicios que son fundamentales para reuniones, para videoconferencias, para clases. Y bueno, esto les ayuda muchísimo pues a utilizar de manera efectiva estas herramientas.
y también los invitamos a que visiten nuestro canal virtual y para el teletrabajo. Nuevamente, muchas gracias a Jimena, a Julio por aceptar esta invitación, a todos los participantes que se conectaron. Tuvimos alrededor de 88 participantes a través de la plataforma Zoom y también a través del Facebook Live. Les recordamos que el próximo webinar que vamos a realizar es mañana 27 de marzo a las 10 de la mañana en el mismo horario de hoy con la temática Pedagogía, Didáctica y Evaluación en Contextos Digitales. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Adiós. Ustedes muchas gracias. Hasta luego.